Carta 128 a don Mariano Puillat y Amigó, obispo de Lérida, Barcelona, 6 de octubre de 1868. Ilustrísimo Señor, tengo a vista una copia de la carta que en fecha de 14 de febrero de 1868, Su Santidad Ilustrísima escribió al cura párroco de Aytona, la cual contiene una censura eclesiástica por la que soy privada de todas las funciones del ministerio y además desterrado de mi casa y país natal. Remito a Su Santidad Ilustrísima copia de la supuesta carta para que juzgue si es o no conforme a su original y de la correspondencia que ha mediado por el cura párroco de Aytona con motivo de referida censura. Ilustrísimo Señor, la autorización para confesar, predicar y celebrar en su diócesis me fue dada por escrito y registrada por una autoridad competente y legítima, cual era el ilustre señor don señor Ricard, gobernador eclesiástico, sede vacante de la misma, ya tenía antes que ocupar la silla episcopal, el obispo Uriz, concedida por escrito por el señor Solsona, cura párroco que fue de Alcaraz y después gobernador eclesiástico, sede impedita, y además por el que ahora es obispo de Urgel y en aquella época vicario general de la diócesis. Estas licencias subsisten y tiene el valor tanto en el foro público como el de la conciencia, porque no me han sido revocadas por documento alguno que yo sepa y merezca fe ante la ley. Recibida copia de la carta que se supone Su Santidad Ilustrísima al cura párroco de Aytona, no mereciendo fe su letra ante los tribunales, pedí legalizara su firma. No solo no se cedió a mi demanda, sino que contestó en el sentido que Su Ilustrísima puede ver en la correspondencia, de lo cual resulta que no he tenido yo a mi poder título alguno sobre qué apoyarme para acreditar la revocación de mis licencias. A Su Santidad Ilustrísima vengo como hijo a su padre y pastor y como amigo, suplicando Su Santidad Ilustrísima cree que merezco el anatema y las censuras de mi madre la Iglesia, me dé de las abominaciones pastorales que de derecho divino me competen, para saber de fijo por ellas el crimen que soy acusado. Que sé que me dé a conocer el acusador, que la acusación me sea entregada por escrito para proceder ante la ley contra el que la firme para el caso que falle en las pruebas, que se me cite a juicio para ser oído en defensa. Pido se proceda criminalmente contra mi humilde persona bajo las formalidades prescritas por ambos derechos. Que si fuera de los trámites fijados por los sagrados cánones y por las leyes del Estado, realmente Su Santidad Ilustrísima lanzado contra mi despreciable persona la censura de destierro perpetuo y de suspensión perpetua de todas las funciones de mi ministerio, me sea esta censura canónicamente y legalmente comunicada, y al efecto pido un documento que merezca fe en ambos foros. De lo contrario, yo no la doy por comunicada, ni me creo suspenso, ni ligado por censura alguna. La palabra del cura párroco de Aytona y su letra, aunque no haga fe ni en el foro externo ni en el de conciencia, no obstante, para un hijo leal y fiel de la Iglesia, tiene peso suficiente para que obedezca y me conforme a la censura, como estrictamente lo he hecho, y además
para moverme a averiguar la verdad de hecho. Y esta es la causa por la que vengo a molestar su santidad ilustrísima. Para el caso que la censura exista, rindiéndome a ella por el profundo respeto y veneración que merece las disposiciones de un prelado, callando, dejo creer al público que la censura no solo existe, sino que es justa. Esto es, que su santidad ilustrísima, después de haber agotado para mi enmienda y corrección cuantos medios le inspiró el amor y solicitud pastoral para cortar el escándalo, se vio forzado a proceder según la ley contra mi persona, y que probado un crimen en contumacia de aquellos feos y abominables que merecen los rayos de la ira de Dios, lanzó esa censura a la que yo me he sometido. Esto dice esa censura, y siendo un golpe de muerte a mi vida política, estando yo obligado en conciencia a defenderla, para el caso de que tal censura existo, protesto y apelo contra ella en nulidad por ser improcedente. Si existe, no procede según las formalidades de la que revisten ambos foros, impuesta a una persona idónea e indefensa, y sin más pruebas que esta, todas las leyes divinas y humanas, eclesiásticas y civiles, se anulan. Si efectivamente existe, pido su revocación en nombre de los sagrados cánones como eclesiástico, y bajo el carácter de ciudadano en el nombre de las leyes civiles y políticas del Estado. Su Santidad la Ilustrísima no me contesta a esta demanda amigable y filial. Daré el silencio por negativa y en el caso procederé a legalizar la firma del cura párroco de Aytona y elevada la citada copia a un documento legal, transmitiré esta causa a su propio terreno, que son los tribunales. Últimamente, pido una indemnización y una reparación de los daños causados por esta censura. Me infiere una infamia pública porque me presenta ante los pueblos reo de uno de los crímenes graves de contumacia, de los que no he sido convencido. La infamia es la muerte política del sacerdote y de todo hombre, y además el destierro me imposibilita a salvar mis intereses que tengo en mi casa y país natal. Es un verdadero perjuicio. Ilustrísimo Señor, escribo esta, no precisamente como un súbdito a su prelado y superior, sino que además como teólogo a doctor en teología, cual es un obispo. Esta no es cuestión solamente de interés individual, es la causa de la fe católica sobre materias de derecho y de principios moral y disciplina eclesiástica. ¿Cree su Santidad Ilustrísima tener poder para imponer censura eclesiástica a ninguno de los súbditos de la Iglesia sin que preceda y subsiga formación de causa? ¿Cree tener jurisdicción para condenar a una persona idónea e indefensa? ¿Cree como obispo estar revestido de autoridad para juzgar y condenar a ninguno de sus súbditos, independientemente del orden establecido en el derecho civil y canónico por las leyes de la caridad y la justicia? Contésteme categóricamente, sí o no. Tengo derecho en mis dudas para pedirle explicaciones en materia de fe. Puesto que tranquilamente me ha condenado indefenso, debo suponer se cree con facultad para hacerlo. Pues bien, como teólogo, yo le niego un poder que no solo no le ha dado el Espíritu Santo, sino que por el órgano de los santos padres y doctores de la Iglesia le niega. Y no solo se lo niega,
sino que protesto contra los principios y doctrinas sobre que se intente apoyar. Un poder absoluto, libre, independiente de las formalidades que consignan las leyes para juzgar, condenar y sentenciar a los súbditos de la Iglesia Católica, no puede sostenerse sino bajo estas carcomidas y reprobadas bases. La voluntad del obispo es ley suprema contra la que no hay apelación, es regla segura de vida y disciplina eclesiástica, etcétera, etcétera, etcétera. Si su Ilustrísima se acoge al otro extremo, esto es, si confiesa que su autoridad está ligada a las leyes divinas y humanas, civiles y eclesiásticas en la administración de la justicia, en razón de que me ha impuesto una pena gravísima sin observar las formalidades del derecho, ha de reconocer el fallo, ha de confesar que procede contra mí sin autoridad en la forma. Si su Ilustrísima cree haber procedido recta y justamente condenando a penas durísimas a un indefenso, no solo pido la revocación de la censura, reparación del honor y protesto contra los principios y doctrinas en que se funde tal jurisdicción, sino que como eclesiástico apelo al Tribunal de la Fe en Tarragona, al Metropolitano en Madrid, al Supremo de Justicia y en Roma al de Propaganda Fide, como misionero apostólico perteneciente a esta congregación. Creencias de esta clase echan por tierra en peso y masa todo el cuerpo del derecho canónico, y por eso, en su nombre, yo los impugno. En el primer caso, yo debo sujetarme con humildad, sin derecho a apelación y creerme indigno de ejercer las funciones del ministerio por el mero hecho de haberme declarado tal su santidad ilustrísima, y confesarme culpable ante los hombres de crimen grave de contumacia. Pero en el segundo, ni puedo ni debo rendirme, al contrario, niego ese poder. Un hombre no tiene poder para juzgar a otro hombre sino siguiendo el orden establecido en ambos derechos por las leyes de la caridad y de la justicia. Concedo a un obispo poder para imponer censuras valide, pero no puede licite, sino bajo las formas que dictan las leyes. Lanzar censuras eclesiásticas sin seguir en ellas los trámites fijados por las leyes. Este hecho es una predicación muy elocuente que se hace sentir con fuerza en el corazón de los pueblos donde se verifica y dice: primero, que el derecho canónico y las leyes ya han caído en desuso. Segundo, que ha sido sustituido por el juicio intangible del obispo y por su voluntad como ley suprema a la que debemos rendirnos sin queja ni apelación. Tercero, los hombres de talento y de ciencia, persuadidos que ha sido, es y será siempre una abominación condenar al indefenso. Unos pierden la fe y la confianza en la Iglesia de Dios, atribuyendo falsamente a todo el cuerpo de los obispos que le es falta del individuo, y otros, más firmes para creer en que ella es columna de verdad y modelo de justicia ante todas las naciones, tienen necesidad de estudios profundos para no perderse, y los débiles y flacos pierden la fe por carecer de ellos. Ilustrísimo Señor, a la vista de esta censura y otras que han sido impuestas en otras localidades a otros eclesiásticos, yo me he provisto de cuantas doctrinas necesitaba para sostener el respeto que se merece el derecho canónico y sus leyes. Y no obstante, el hecho habla con tal fuerza que apenas puedo creer lo que en el artículo que sigue verá redactado
relativamente a estas materias. O bien yo voy errado en materias de fe y para mi error sea descubierto, apelo a los tribunales, o bien su santidad ilustrísima, y antes de que esta pendencia salga, pido amigablemente por escrito una explicación. Ya se hará cargo su santidad ilustrísima que yo no escribo en este estilo sin haber antes consultado hombres de ciencia, de peso, de virtud, peritos en leyes, y no dudo que esta censura y otras muchísimas de esta clase serán en el concilio futuro, en una de las sesiones de la Asamblea Ecuménica, objeto de una importantísima discusión. Trasladada esta cuestión sobre el terreno del dogma relativo a los principios de derecho y de las reglas de disciplina eclesiástica, es una trascendencia vital para la religión. Concluyo manifestando a su santidad ilustrísima que el 15 del actual estaré en Tarragona predicando el novenario de Nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, y si el día 20 no tengo contestación, presentaré al Tribunal Metropolitano un pedimiento y copia de cuanto aquí en este manuscrito le remito. Consulte a Dios y a su conciencia y resuelva. Siento en el alma no poderme conformar a las disposiciones de su santidad ilustrísima, y antes no me he resuelto a combatirlas. Ha de creer que lo he meditado mucho y consultado. 1000 veces he tomado la pluma para escribir lo que aquí leerá, y otras tantas, impulsado por el derecho irresistible de defensa, la he vuelto a tomar. Siendo esta cuestión de fe y de doctrina, yo conservo para su santidad ilustrísima todo el amor y el respeto que merece un prelado de la Iglesia. Si en el estilo hay alguna frase malsonante, ofensiva o desatenta, desde ahora la retiro y la retracto. Sin más, disponga de este rendido súbdito y fiel hijo, Fray Francisco Palau, presbítero.